Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre los antecedentes de la independencia de México. La Revolución de Independencia de México fue producto de un largo y complejo proceso histórico, cuyos antecedentes inmediatos los ubicamos en la segunda mitad del siglo XVIII. Los acontecimientos o factores externos, como la Ilustración y la Revolución Francesa, tuvieron un papel destacado en este proceso histórico. Sin embargo, fueron las condiciones internas de desigualdad, explotación y miseria en la mayoría de la población las que denotaron una guerra violenta y prolongada. La lucha armada se alargó durante 11 años, de 1810 a 1821, en los cuales podemos distinguir 4 fases o etapas. Primera etapa, inicio. Del Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla, el 30 de julio de 1811. Segunda etapa, organización. De la muerte de Miguel Hidalgo hasta el fusilamiento de José María Morelos y Pavón, el 22 de diciembre de 1815. Tercera etapa, resistencia. Del fusilamiento de José María Morelos y Pavón hasta inicios de 1821. Cuarta etapa, consumación. Desde la promulgación del Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Si quieres saber más sobre estas etapas, busca nuestro video. Ahora sí, empecemos con los antecedentes del proceso de independencia de México. Como ya mencionamos, la independencia de México no fue un hecho aislado, fue producto de una serie de factores tanto internos, acontecimientos que se desarrollan en la Nueva España, como externos, lo sucedido en otras regiones o lugares, pero que tienen repercusión en la Nueva España. Tenemos los factores internos, las reformas borbónicas, el criollismo, la explotación y miseria del pueblo, el impacto de la crisis política de España. Tenemos los factores externos, la revolución industrial, la ilustración, la independencia de las 13 colonias, la revolución francesa y la invasión francesa a España. Vamos a ver más a detalle estos factores. Factores internos. Las reformas borbónicas. Con la llegada de la familia de los Borbón a la corona española en 1700, con Felipe V, se implementaron una serie de reformas de carácter económico, político, administrativo, militar y cultural, con el objetivo de fortalecer el Estado y obtener más ingresos. Carlos III, de 1756 a 1788, nieto de Felipe V, fue quien impulsó de manera decidida estas reformas. Las reformas impuestas tuvieron las siguientes consecuencias en la Nueva España. La llegada de españoles de la península que ocuparon altos cargos en el ejército y la burocracia, desplazando a muchos criollos. La disminución del poder del virrey frente a los intendentes. Privilegiaron a una minoría de ricos mineros y comerciantes. El aumento de los impuestos y la creación de nuevos impuestos que empobrecieron aún más al pueblo y generaron descontento en los criollos. Gran inconformidad de los criollos por la expulsión de los jesuitas en 1767. Empobrecimiento de hacendados y mineros endeudados con la Iglesia Católica por la promulgación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales en 1804, la cual obligaba a la Iglesia a reconocer el dinero a sus deudores para prestarlo a la Real Hacienda. La expansión de la cultura, las artes y el pensamiento ilustrado que influyeron en las ideas de independencia de los criollos ilustrados. El criollismo.
Desde el siglo XIX se gestó entre los criollos americanos un sentimiento de nacionalidad, de pertenencia a la tierra en la que habían nacido, de arraigo al suelo mexicano que desde el siglo XVII ya llamaban patria, con un claro deseo de distinguirse de los nacidos en España. El criollismo debe entenderse como un movimiento sociocultural que consiste en la toma de conciencia de los españoles nacidos en América sobre su propia identidad. Para afianzar ese sentimiento rescataron las huellas de un pasado glorioso y la devoción hacia la Virgen de Guadalupe. La explotación y miseria del pueblo. Para inicio del siglo XIX, en la Nueva España, igual que en las otras colonias americanas, existían importantes diferencias socioeconómicas y culturales. El poder económico y político estaba en manos de una minoría de españoles peninsulares y criollos que representaban aproximadamente el 17% de la población. El resto estaba conformado por mestizos, indígenas, castas y negros, quienes eran explotados en las minas, haciendas, obrajes o como sirvientes y jornaleros, sin derechos y con todas las obligaciones. Situación que se hacía más grave en periodos de hambrunas por las sequías y malas cosechas como las padecidas en 1785 a 1787 y 1808 a 1810. El impacto de la crisis política de España, 1808. Ante la noticia de la abdicación de Fernando VII al trono de España, recibida el 6 de julio de 1808, el Cabildo de la Ciudad de México, con mayoría criolla, pidió al virrey José de Iturrigaray asumir el control directo del gobierno. De esta manera, se pedía reconocer la soberanía de la nación. Un grupo de españoles, encabezados por Gabriel de Yermo, impidieron esta acción y destituyeron del cargo a Iturrigaray, encarcelando a los principales instigadores, José Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate, Melchor de Talamantes y Jacobo de Villarrutia, entre otros. Hablemos ahora de los factores externos. La revolución industrial. Considerada una revolución tecnológica científica, se inició en Inglaterra en el siglo XVIII, con el invento de la máquina de vapor y nuevas máquinas para hilar algodón y telares mecánicos, aumentando sustancialmente la producción. Pronto, los países europeos compitieron para producir mercancías y por encontrar mercados para vender su producción. Con la revolución industrial, los países más desarrollados pasaron a una etapa en la cual la industria desempeñaba un papel más importante para su crecimiento y expansión. La Ilustración. Es un movimiento intelectual que se funda en la razón del hombre, desarrollado principalmente en Inglaterra y Francia, en el siglo XVIII. Cuestionó el derecho divino de los reyes, señalando que todos los hombres son iguales a la luz de la razón y por tanto tienen los mismos derechos. Tanto la revolución industrial en el campo económico como la Ilustración en el terreno de las ideas cuestionaron la autoridad y fortaleza de la monarquía, contribuyendo a la consolidación de la burguesía como grupo social dominante. Independencia de las 13 colonias. Fue el primer movimiento de independencia en América para liberarse de Gran Bretaña, considerada la potencia económica más importante. El movimiento estuvo inspirado en las ideas de la Ilustración. Los colonos norteamericanos lucharon por la defensa de los derechos naturales del hombre y la democracia, proponiendo una nueva forma de organización política, la república. Las causas de la Guerra de Independencia fueron las continuas restricciones que impuso el gobierno inglés al comercio de los colonos, como las leyes de navegación, de la lana, de la melaza y del timbre, aumentando los impuestos a los colonos. En 1773, el gobierno aumentó el precio de las mercancías inglesas como el papel, el té,
el vidrio y los tintes. Los colonos respondieron tirando al mar un cargamento de té e instalando, en 1774, el primer Congreso Continental con la representación de cada una de las colonias. El Congreso asumió la organización política de las colonias. El segundo Congreso Continental, en 1775, con George Washington como comandante en jefe, solicitó al rey eliminar los impuestos y las restricciones comerciales. La respuesta del gobierno fue del bloque marítimo a las colonias, iniciando la guerra en 1776. El Congreso aprobó la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, aunque la guerra continuó 6 años más. El 14 de enero de 1784 se firmó el tratado conocido como la Paz de París. La Revolución Francesa. Es considerada la revolución más radical e importante por la ejecución del rey Luis XVI y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que proclamó que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y consagró como derechos naturales e imprescindibles la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Frente a la grave crisis económica y los gastos exorbitantes de la monarquía absolutista de Luis XVI, era necesaria la reunión de los Estados Generales conformada por los representantes del clero, la nobleza y el tercer estado o estado llano, burguesía y pueblo en general. Ya reunidos los diferentes intereses provocaron desorden y confusión. Frente a la imposibilidad de la unión del tercer estado, impuso el principio de la soberanía de la nación, simbolizada con la toma de la Bastilla, dando inicio a la Revolución, de 1789 a 1799, y poniendo fin al absolutismo en Francia. La invasión francesa a España. La Revolución Francesa, de 1789 a 1799, provocó gran inestabilidad en las monarquías europeas. Como respuesta, España, Australia e Inglaterra se unieron para combatir al ejército francés. En 1799, Napoleón Bonaparte, mediante un golpe de estado, llegó al poder en Francia, manteniéndose por 15 años, durante los cuales expandió su poderío por casi toda Europa. El rey de España, Carlos IV, estableció una alianza con Bonaparte, cediendo a Francia su colonia de Santo Domingo. Ante esta alianza, Inglaterra declara la guerra a España, venciendo a su flotilla de buques de guerra llamada la Armada Invencible. A pesar del sometimiento de la monarquía española a las exigencias económicas de Napoleón, el ejército francés invadió España en 1808. Napoleón impuso la abdicación de Carlos IV y de su hijo Fernando VII como monarcas españoles, otorgándole la corona española a su hermano José Bonaparte, generando un vacío de poder en las colonias americanas. Estos fueron los antecedentes de la independencia de México. Espero te haya gustado mucho este video. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!